el primero de 2 mortales accidentes de avión en solo 5 meses. Sorprendentes nuevos desarrollos en el fatídico vuelo de Ethiopian Airlines que mató a 157 personas. Cuando se trata del Boeing 737 MAX y los 2 trágicos accidentes en los que estuvo involucrado, la pregunta a menudo se convierte en por qué Boeing eligió lanzar esta variante en primer lugar. Eso claramente merece una respuesta, pero incluso si la encontramos, no explicará toda la historia. Ahora, lo más importante que debemos entender aquí es cómo Boeing logró diseñar y certificar un avión con un sistema que debería haber sido equivalente a tener un pequeño gato encerrado en una jaula, pero en cambio se convirtió en un tigre suelto. Manténganse al tanto. Recientemente he observado la cultura de Boeing y la forma en que ha desmejorado durante las últimas décadas, así como los efectos que esto ha tenido en la relación de la compañía con sus proveedores, trabajadores y clientes, e incluso con organismos como la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. La puesta en tierra del MAX 9 probablemente fue el límite para nosotros. Hoy analizaré cómo ese cambio cultural en la empresa también afectó la ingeniería de Boeing y el desarrollo de aeronaves, y cómo esto se relacionó con las 2 catástrofes del MAX en 2018 y 2019. Pero comencemos con cómo Boeing decidió fabricar el 737 MAX en primer lugar. El primer Boeing 737 entró en servicio hace mucho tiempo, ya en 1968. Ahora he volado el 737NG durante toda mi carrera, el cual he amado absolutamente, pero a pesar de sus muchas actualizaciones y revisiones, no se puede evitar el hecho de que este es un jet realmente antiguo que comenzó a transportar pasajeros incluso antes de que Neil Armstrong caminara en la Luna. Ahora, si Boeing hubiera decidido terminar la producción del 737 con la familia NG o Next Generation, el avión habría estado en producción durante más de 50 a 52 años, convirtiéndolo en un verdadero ícono de la aviación con más de 10.000 aviones construidos. Pero en cambio, en agosto de 2011, decidieron lanzar otra versión con modificaciones en el motor, a la que esta vez decidieron llamar 737 MAX. Pero resulta que esa no fue la primera opción de la compañía. Y la razón de eso se relaciona con una pregunta que muchos de ustedes han estado haciendo. ¿Por qué Boeing dejó de fabricar el 757 pero no el 737? En resumen, Boeing no eligió el 737 sobre el 757, como expliqué en mi video sobre este tema. A mediados de los 2000, Boeing en realidad tenía la intención de reemplazar ambos aviones por unos nuevos. El 737 siguió en producción más tiempo porque Boeing aún tenía pedidos para él y recibía más, mientras que ese no era el caso para el 757. Es tan simple como eso. Durante ese tiempo, el némesis del Boeing 737 fue la familia Airbus A320, y en los años 90, Boeing había diseñado el 737NG solo para asegurarse de que pudieran competir con éxito con la familia Airbus A320, lo cual también logró el NG. Pero tanto Boeing como Airbus sabían que las nuevas y mejores tecnologías de motores estaban a la vuelta de la esquina en ese entonces, con CFM y Pratt & Whitney trabajando en diseños que podrían lograr ganancias de eficiencia de 2 dígitos. Así que eso significaba que ambos fabricantes ahora tenían una decisión que tomar. ¿Diseñarían un avión completamente nuevo para adaptar también estos motores o rediseñarían los aviones que ya tenían? Para Airbus, la elección fue relativamente simple, al menos técnicamente. En el año 2010, el Airbus A320 solo había estado en servicio durante unos 22 años, lo que significa que aún le quedaba mucha vida, por lo que una versión con motores nuevos parecía ser la opción obvia. Además, aparte de ser más joven, la familia Airbus A320 tiene un tren de aterrizaje más alto, lo que significa que se encuentra a mayor distancia del suelo que la familia 737. Lo que le da mucho más espacio debajo de sus alas para motores de mayor diámetro. Ahora, eso es súper importante porque los motores más nuevos y eficientes tienen un diámetro mayor para un ventilador más grande, que se necesita para lograr relaciones de bypass más altas y esas ganancias de 2 dígitos que mencioné antes. Sin embargo, para el Boeing 737, la opción de modificar el motor era mucho menos atractiva. Como mencioné, estaba bajo, cerca del suelo, como lo había hecho su antecesor, el 727,
y se había construido de esa manera para facilitar el embarque y desembarque con escaleras móviles y también para facilitar el manejo manual en tierra. Sin embargo, en los años siguientes, ese último factor básicamente dejó de ser un factor porque al final casi todos los aeropuertos pequeños consiguieron el equipo necesario para manejar el equipaje. Aunque sé que a muchos manipuladores de equipaje todavía les gusta más la postura baja del 737 que la más alta del Airbus A320, pero eso realmente no importa. Sin embargo, la postura baja del 737 dificultaba la instalación de motores más grandes. Boeing ya había enfrentado dificultades al adaptar los primeros motores CFM56 al 737 Classic en los 80, requiriendo instalarlos más adelante del ala en lugar de debajo, como en los 737 originales. E incluso después de hacer eso, esos motores CFM tuvieron que ser modificados para adaptarse al 737. Esa es la razón por la que tienen esa parte inferior notablemente plana, lo que les da unas pocas pulgadas más de espacio libre al suelo. Y debido a ese rediseño, varios otros sistemas también tuvieron que ser reubicados dentro del motor. Aún después de eso, el diámetro del ventilador de esos motores CFM56 tuvo que reducirse en comparación con otras versiones. En los 90, la familia 737NG obtuvo una mejora adicional con un CFM50 y 6 de diámetro un poco mayor, lo que requirió más modificaciones al motor, pilones y otros sistemas. Ahora, los motores en el Airbus A320 todavía tenían un diámetro mayor y una relación de bypass más alta que los del 737NG, pero Boeing aún logró hacer que el NG fuera competitivo con el Airbus, pero solo por poco. Ahora, obviamente, cualquier intento de modificar el motor implicaría el uso de motores aún más grandes en un avión que simplemente no estaba hecho para ellos. Entonces, ¿por qué Boeing siquiera lo consideraría? La respuesta es que una nueva modificación del motor del 737 permitiría a Boeing evitar lo que su entonces director ejecutivo Jim McNerney llamó un salto lunar. La mayoría de las explicaciones sobre por qué MAX en vez de un avión nuevo se enfocan en un gran pedido de American Airlines que sorprendió a Boeing al elegir el Airbus A320 en 2011 en lugar del Boeing 737. Esto ocurrió después de que Airbus anunció su decisión de modificar el motor la familia Airbus A320 y, en ese momento, Boeing había decidido básicamente diseñar un avión completamente nuevo. Pero ese pedido sorpresa de uno de los clientes más grandes y leales los obligó a abandonar esos planes y a centrarse rápidamente en desarrollar otro 737. Para ser claro, esa explicación no es del todo incorrecta. Antes de saber sobre el trato con American Airlines, los ingenieros de Boeing y gran parte de la dirección de la compañía realmente habían estado favoreciendo un avión completamente nuevo, que tomaría muchas tecnologías y características frescas de su flamante Boeing 787. En febrero de 2011, más de 4 meses antes de ese contrato con American Airlines, el director ejecutivo de Boeing, McNerney, les dijo a los analistas: vamos a hacer un avión nuevo en lugar de un 737 con motor reacondicionado, aunque luego aclaró que la decisión final sobre eso realmente aún no se había tomado. Luego, American Airlines forzó la mano de Boeing, excepto que faltan un par de detalles realmente importantes en esa explicación. Por un lado, como explica Scott Hamilton en detalle en Leham News y en su brillante libro Air Wars, parece que Airbus había perseguido ese trato con American Airlines específicamente para forzar a Boeing a reacondicionar el motor del 737NG. En 2010, cuando Airbus decidió modificar el motor de sus A320s, la crisis financiera de 2008 había ocurrido pocos años antes y fue menos de una década después del 11 de septiembre. Dada la realidad financiera de ese momento, Airbus no estaba seguro de poder permitirse desarrollar un avión completamente nuevo. Pero si Boeing decidía seguir adelante con un avión completamente nuevo, Airbus no tendría más opción que hacer lo mismo. Airbus creía que un Airbus A320neo sería mucho más eficiente que un 737 con motores más nuevos, lo cual resultó no ser del todo cierto, pero no había duda de que un avión completamente nuevo de Boeing sería aún más eficiente, haciendo obsoleto al Airbus A320neo. Ahora, Hamilton explica que esta estrategia fue una apuesta para Airbus porque si Boeing no hubiera mordido el anzuelo y en cambio hubiera seguido adelante y diseñado un avión nuevo, entonces estarían atrapados entre la espada y la pared.
Pero aquí es donde la idea de que el pedido de American Airlines fue el factor decisivo en la toma de decisiones de Boeing comienza a tener un poco menos de sentido. Está bien, perder un pedido de 200 aviones de un cliente de aerolínea leal fue un gran problema, pero estamos hablando de diseños de aviones para el corazón mismo del mercado, con posibles producciones de más de 10.000 jets. Este tipo de aviones recuperan su inversión a lo largo de muchas décadas, no con un solo pedido. ¿Realmente valdría la pena arriesgar una estrategia a largo plazo solo por esto? Bueno, aquí es donde volvemos al entonces director ejecutivo de Boeing, Jim McNerney, y su aversión a los grandes riesgos. Como probablemente ya adivinaste, McNerney llamó al diseño de un nuevo avión un gran riesgo. La decisión de Boeing de hacer lo que ahora llamamos el 737 MAX llegó justo después de que el 787 estaba a punto de entrar en servicio, después de lo que había sido un desarrollo muy problemático lleno de retrasos y sobrecostos. Se esperaba que el 787 entrara en servicio más rápido y barato que el anterior avión de fuselaje ancho de Boeing, el 777, pero no fue así, y McNerney no quería repetir ese proceso. El lema de McNerney para Boeing en ese momento era más por menos, que se aplicaba a su visión hacia los proveedores y trabajadores, pero resulta que también hacia el desarrollo de aviones. En una llamada con inversores en 2014 dijo: "Todos nosotros hemos adoptado la religión. Cada 25 años un gran salto lunar, y luego se produce un 707 o un 787. Esa es la forma incorrecta de llevar a cabo este negocio. El mundo de más por menos no te permitirá perseguir saltos lunares". Ahora, la amarga ironía de esa declaración es que McNerney la hizo unos meses después del lanzamiento del 777X, básicamente como su forma de justificar ese proyecto. Y dado los problemas de ese proyecto, digamos que esta declaración no envejeció muy bien. Y por cierto, permíteme hacer una pausa aquí y expresar mi desprecio por este tipo de razonamiento en una empresa de ingeniería líder mundial. La idea de simplemente exprimir hasta la última gota de agua de cada roca en lugar de mirar audazmente hacia adelante y resolver nuevos problemas es casi siempre el comienzo del fin para el líder de cualquier industria. Cuando dejas de innovar y empiezas a depender solo de defender viejas victorias, básicamente empiezas a morir, al menos en mi opinión. Sin embargo, el pedido de American Airlines del 737 MAX llegó en el momento justo o equivocado, según se vea, para que la junta de Boeing se inclinara nuevamente hacia un 737 con motores nuevos. La forma en que se tomó la decisión de desarrollar el MAX ha llevado a especular que Boeing lo aceleró para vencer a Airbus. Ahora, eso probablemente se debió a que cuando Boeing se enteró del inminente contrato de Airbus, su equipo de ventas se apresuró a elaborar los detalles clave de este nuevo avión, términos y condiciones del contrato en solo un día. Pero es justo decir que esto probablemente sea un poco engañoso. Mientras todo esto sucedía, Boeing había estado analizando y comparando por mucho tiempo el rendimiento de un 737 con nuevo motor versus un avión nuevo. Y como dije antes, los esfuerzos de Boeing para meter motores más grandes bajo las alas del 737 no comenzaron con el MAX, por lo que probablemente pensaron que sabían lo que estaban haciendo cuando se tomó esa decisión. Verás, otro detalle súper importante en la elección de Boeing fue el hecho de que muchas aerolíneas realmente querían un 737 con nuevo motor en lugar de un avión completamente nuevo. American Airlines, Southwest y muchas otras estaban ansiosas por obtener una versión más nueva y eficiente del avión que ya conocían. Pero había un truco en todo eso. Esas aerolíneas solo querrían realmente otro 737 si Boeing prometía hacer realmente fácil para sus pilotos la transición a él. Eso fue un punto clave para Airbus y su familia A320neo. Para los pilotos, la nueva versión volaría prácticamente igual que el A320 actual. Los nuevos motores traían procedimientos nuevos, pero estos podían enseñarse sin que el piloto pasara tiempo en un simulador, lo cual era crucial. Eso es lo que las aerolíneas querían oír de Boeing. Todos los 737, aparte de los primeros modelos 737, 100 y 200, pueden ser operados con la misma habilitación de tipo de piloto. Eso es lo que las aerolíneas ahora también exigían del MAX. Incluso para variantes de aviones dentro de la misma habilitación de tipo, suele existir un requisito de entrenamiento de diferencias, que a menudo también puede involucrar entrenamiento en simulador. Las aerolíneas querían evitar eso de ser posible. En resumen,
Querían que los pilotos entrenados para volar el 737NG pudieran pasar directamente al 737 MAX con solo entrenamiento basado en computadora o entrenamiento basado en computadora. Una sesión de entrenamiento que los pilotos pueden completar en casa con un iPad. Si Boeing lo lograba, las aerolíneas podrían usar de inmediato a sus pilotos actuales de 737 para esta nueva variante. Y estos pilotos podrían entonces alternar entre todas las nuevas variantes de 737 también, lo cual es un gran problema, ya que tomaría muchos años para una aerolínea con 737NGs hacer la transición completa a una flota MAX completa. Airbus ya ofrecía esto a sus clientes de aerolíneas que ordenaban A320neo, pero el A320 es una aeronave fly-by-wire que puede ser programada para imitar las características de vuelo de otra variante usando solo un poco de código. Eso es muy útil, ya que otro requisito que los aviones deben cumplir para mantener la misma clasificación de tipo es que compartan casi exactamente las mismas características de manejo. Esto es algo con lo que Boeing ha lidiado antes, ya que el 737 ha cambiado y crecido significativamente a lo largo de las décadas. Pero en el caso del MAX, aquí es donde llegamos a la parte de esta historia que muchas personas creen entender, pero la mayoría realmente no lo hace. El sistema de aumento de las características de maniobra. Como ya he explicado, los motores CFM LEAP 1B del 737 MAX son más grandes que los anteriores CFM 56. Y esto significó que nuevamente tuvieron que ser movidos un poco más hacia adelante y más arriba frente al ala que los motores anteriores. Pero contrario a lo que podrías haber escuchado, la posición del motor del 737 MAX no hace que el avión sea inestable. De hecho, aparte de algunos jets militares, todos los aviones tienen su centro de gravedad delante del centro de presión del ala, por lo que tener más peso más adelante en realidad hace que el avión sea más estable, no menos. Sin embargo, es cierto que bajo ciertas condiciones, como cuando el avión se volaba a altos ángulos de ataque, esas grandes nacelas de motor de fondo plano en realidad comenzaron a producir una cierta cantidad de sustentación. Y aunque esa sustentación no era suficiente para hacer que el avión fuera inestable, sí cambió ligeramente la sensación del control del avión. Técnicamente se modificó el gradiente de fuerza de la palanca. El avión todavía volaría correctamente. No sería más propenso a las pérdidas de sustentación o algo así. Pero en estas circunstancias muy específicas, cuando el avión se volaba manualmente con ángulos de ataque altos y con los flaps levantados, su mando se sentiría ligeramente más ligero que el mando de un 737NG. Eso solo necesitaba resolverse. Pero ¿qué pasaría si algo ajustaba la nariz del avión hacia adelante un poco en estas circunstancias? Para anular esa suavidad en los controles y lograr que el avión se comporte más como cualquier otro 737? Boeing había desarrollado recientemente otro avión que requería precisamente este sistema. Este era el KC-46A, básicamente un carguero militar 777. Gracias a su uso como avión cisterna y carguero, el KC-46 fue diseñado para volar con un sobre de centro de gravedad más amplio que un Boeing 777 regular, por lo que también requería el sistema de aumento de las características de maniobra. Pronto lanzaré un video en el canal de Mentor Pilot donde examinaré el lado técnico y funcional del sistema de aumento de las características de maniobra con más detalle. Pero un punto clave para entender aquí es que después de que los ingenieros de Boeing decidieron incluir este sistema en el MAX, originalmente solo se suponía que estaría disponible a velocidades más altas y con una entrada de trim muy pequeña, que es lo que las especificaciones originales dadas a la Administración Federal de Aviación también decían. Pero el piloto de pruebas de Boeing pronto descubrió que probablemente también se necesitaba a velocidades más lentas, por lo que el alcance del sistema siguió creciendo. Esto significó que el sistema de aumento de las características de maniobra pasó por una serie de evoluciones, mientras los ingenieros y pilotos de pruebas de Boeing probaban el manejo del avión durante el desarrollo, y eso significó que, aunque la Administración Federal de Aviación conocía la existencia del sistema de aumento de las características de maniobra en su versión original, no sabían lo que finalmente se convirtió. Y lo que finalmente se convirtió fue bastante perturbador. La idea era que si el avión se colocaba bajo las condiciones que activarían el sistema de aumento de las características de maniobra, entonces el sistema operaría solo una vez para simular esa fuerza de palanca de la que hablé antes.
y luego se reiniciaría cuando los pilotos ajustaran el avión manualmente. Pero en la práctica, el hecho de que el sistema se reiniciara también significaba que podría repetir su entrada una y otra vez si aún se detectaban los criterios de activación subyacentes. Y no solo eso, sino que en situaciones de baja velocidad, Boeing había permitido que cada ajuste de entrada del sistema de aumento de las características de maniobra fuera de un asombroso 2.5 grados, que es una entrada muy sustancial y más de lo que un piloto ajustaría de una vez en la mayoría de las circunstancias. En una evaluación de riesgos, el riesgo del sistema de aumento de las características de maniobra después de un fallo se consideró inicialmente como mayor en una escala que incluye menor, mayor, peligroso y catastrófico. Dado que mayor estaba en la mitad inferior de la escala, se consideró que el sistema de aumento de las características de maniobra era seguro para formar parte del sistema de ajuste de velocidad normal ya instalado en el 737. Y ese era un sistema que dependía de un solo sensor de ángulo de ataque en ese momento. Entonces, lo que terminó sucediendo con la versión del sistema de aumento de las características de maniobra que primero entró en servicio fue que una activación errónea no solo ajustaría la nariz del avión hacia abajo una y otra vez, sino que cada activación también podría ser mayor que el ajuste opuesto con el que los pilotos se sentirían cómodos al ingresar, lo que llevaría a un ajuste de nariz hacia abajo cada vez más alto. Y todo esto podría ser desencadenado por una sola falla en un único sensor. La forma en que se suponía que el sistema funcionaría con una pequeña activación única habría representado un riesgo similar a un pequeño gato en una jaula en una habitación. Pero con estas posibles activaciones grandes y repetidas, se convirtió a algo similar a un tigre suelto en la habitación, como lo describió mi amigo Bjorn. Boeing creía que este sistema se activaría en muy pocas ocasiones. Solo se activaría durante el vuelo manual con los flaps retraídos y en ángulos de ataque altos, lo cual casi nunca sucedía. Como sistema, Boeing no consideraba que fuera un gran problema. Aun si algo fallaba, creían que los pilotos identificarían el problema y responderían oportunamente para resolverlo. Primero, ejecutando el timón de profundidad opuesto, luego deteniendo el movimiento con el interruptor de trim y, si es necesario, desactivando todo el sistema con los interruptores del trim del estabilizador. Esto formaba parte de una lista de verificación no normal de estabilizador descontrolado, utilizada si el trim del estabilizador comenzara a fallar. Pero para reaccionar a tiempo, los pilotos habrían necesitado saber que este sistema existía. Y al principio al menos no lo sabíamos, porque Boeing dejó los detalles del sistema de aumento de las características de maniobra fuera de los manuales del MAX. Ahora, hay mucho más que agregar al lado técnico del sistema de aumento de las características de maniobra que, de nuevo, cubriré en un próximo video de Mentour Pilot. Pero en lo que quiero enfocarme aquí son los procesos y la toma de decisiones de Boeing. En otras palabras, ¿por qué Boeing hizo todo esto? ¿Por qué armaron un sistema como este? ¿Y por qué se lo ocultaron a los pilotos del avión? La Administración Federal de Aviación ha sido objeto de mucho escrutinio por permitir que Boeing haga esto, y con razón. Pero ¿por qué Boeing y sus empleados accedieron a esto inicialmente? Bueno, aquí es donde volvemos a la cultura de Boeing. La motivación detrás de estas decisiones fue evitar el entrenamiento en simulador para los pilotos existentes del 737 para volar en el MAX. Pero la cultura de la empresa en este punto significaba que priorizaban cumplir con los plazos y compromisos comerciales, como no necesitar entrenamiento en simulador sobre prácticamente todo lo demás. Y una serie de correos electrónicos entre los pilotos de prueba de Boeing y otros empleados que se publicaron después de los accidentes dejaron esto claro para todos. Ahora, inicialmente, muchas personas culparon de los accidentes del MAX a las aerolíneas, así como a la formación de los pilotos en Indonesia, Etiopía y otros lugares, y aunque definitivamente ellos habían cometido algunos errores, como pronto les mostraré, hacer una afirmación generalizada como esa no solo era injusto, también era engañoso. Lion Air en realidad había estado inseguro acerca de permitir que sus pilotos volaran en el MAX, sin entrenamiento en simulador. Por lo que en 2017, más de un año antes del primer accidente del MAX, habían pedido a Boeing la opción de hacerlo, y los empleados de Boeing encontraron esta solicitud alarmante. Rápidamente se apresuraron a cerrar esta idea para que no creara un precedente que otros pudieran seguir.
Y de hecho, unas semanas antes, el piloto técnico jefe de Boeing había indicado en otro memorando interno que la compañía esperaba que las solicitudes de entrenamiento en simulador vinieran de los reguladores, no de las aerolíneas. Dijo que la compañía no permitirá que eso suceda, se enfrentará cara a cara con cualquier regulador que intente convertir eso en un requisito. Déjalo asimilar un poco, porque de lo que estamos hablando aquí es de la formación de pilotos. Formación para volar una aeronave con pasajeros a bordo. Tras el primer accidente del MAX, varias aerolíneas contactaron a Boeing para informarse sobre el sistema de aumento de las características de maniobra, un sistema del cual no tenían conocimiento previo. Una de esas aerolíneas fue Ethiopian, cuyo piloto jefe envió un correo electrónico al piloto jefe de Boeing preguntando específicamente qué hacer cuando se enfrenta a múltiples fallas y cómo priorizarlas. Tras recibir eso, varios empleados de Boeing discutieron por correo electrónico cómo responder a esta serie directa de preguntas técnicas. Y básicamente, su enfoque parece un esfuerzo por responder al piloto jefe de Ethiopian Airlines de la manera más vaga posible, citando la investigación en curso del primer accidente. Y, por supuesto, Ethiopian Airlines fue la siguiente aerolínea en sufrir un devastador accidente. De acuerdo con el New York Times, Boeing tenía una actitud muy distinta hacia los pilotos de aerolíneas estadounidenses, lo que restó importancia a las comparaciones entre pilotos a nivel mundial y aumentó el resentimiento hacia la compañía. Los correos electrónicos liberados contienen comentarios muy insultantes hacia Boeing, la Administración Federal de Aviación y las aerolíneas, incluso considerando que no estaban destinados a ser publicados. Pero lo más importante aquí, estos correos electrónicos revelan cuán poca fe tenían las propias personas de Boeing en la forma en que la compañía estaba operando. Quizás la línea más famosa fue que el más reciente 737 fue diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos. Pero está bastante claro que muchos trabajadores de Boeing entendieron dónde estaba la base del problema. Alguien más había escrito: no sé cómo arreglar estas cosas. Es sistémico, es cultura. Es el hecho de que tenemos un equipo de liderazgo senior que entiende muy poco sobre el negocio y sin embargo nos están dirigiendo hacia ciertos objetivos. Indagar en las decisiones de Boeing que llevaron al diseño del sistema de aumento de las características de maniobra y todo lo relacionado es algo que la Administración Federal de Aviación y otros reguladores han estado intentando hacer por más de 5 años, porque necesitamos saber que esto no puede suceder de nuevo. Pero es igualmente importante entender que Boeing sí arregló el sistema de aumento de las características de maniobra. Ahora está conectado a 2 sensores de ángulo de ataque, por lo que desactivaremos el sistema de aumento de las características de maniobra si no coinciden. Y el sistema ahora solo puede activarse una vez por vuelo, nunca más. Así que ahora realmente es ese pequeño gato en una jaula del que hablamos antes y que siempre se suponía que debía ser. Además de eso, los pilotos del 737 hoy hacen entrenamiento en simulador para aprender a volar el MAX y cómo lidiar con los problemas que podrían encontrar, incluyendo un entrenamiento más detallado alrededor del sistema TRIM de velocidad, cómo reaccionará y se sentirá el avión con y sin el sistema de aumento de las características de maniobra y cómo lidiar con cualquier anomalía. He operado el MAX yo mismo y realmente me gusta el avión. Se maneja maravillosamente y es simplemente mucho más eficiente que el NG. Ahora, sí toma una eternidad arrancar los motores, pero eso es un podcast diferente. Hola a todos, bienvenidos a otro video podcast más de Mentur. Pero estos desastres también fueron la razón por la que la industria reaccionó tan fuertemente en enero de 2024, cuando ocurrió la explosión de la puerta de un MAX 9 de Alaska Airlines, porque eso demostró que Boeing aún tenía algunos problemas potenciales que resolver en su cultura, razón por la cual han pasado por tantos cambios de gestión desde entonces. Y no me sorprendería si seguimos viendo cambios en la empresa durante bastante tiempo. Ahora, Iñigo, ¿tienes alguna pregunta más sobre el MAX y te gustaría que te explicara algo más? Déjame saber en los comentarios abajo. Espero haberme ganado una suscripción de tu parte y considera unirte a mi equipo de Patreon si quieres apoyar lo que hacemos aquí o echa un vistazo a mi patrocinador abajo. Que tengas un día fantástico donde quiera que estés. Hasta la próxima. Adiós.